Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. No hace mucho que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que frente al coronavirus había que cerrar la economía por 3 meses, había que paralizar todo. Pues envejecieron muy mal esas palabras. Hoy Bogotá, con menos celeridad que otras ciudades, tiene abiertas cientos de obras de construcción, varias empresas manufactureras y se alista para que empiecen a funcionar talleres de carros y papelerías, entre otros. Todos los gobernantes, incluso desde los altos pedestales en los que el virus los encumbró, han entendido que no tienen la capacidad de atender a todos los que sin trabajo no tienen nada que comer entre sus casas. Llegó además el reporte de empleo del mes de marzo, con una sola semana de cuarentena en marzo que mostró que ya se habían perdido 1.6 millones de trabajos, una cifra enorme, solo en marzo, con una sola semana de cuarentena. Faltan los reportes y el impacto en el desempleo de abril y de mayo. Esta portada del New York Times, el diario estadounidense, ilustra la magnitud del impacto del confinamiento sobre el empleo. La destrucción del trabajo solo encuentra antecedentes en Estados Unidos en la Gran Depresión de 1929. En Gran Bretaña, que tiene una historia mucho más larga, hablan ya de la peor crisis en 300 años, en 3 siglos. Entonces en Colombia parece haberse cimentado también un consenso, excepto en algunos círculos de izquierda, de que los efectos sobre el empleo del confinamiento son insostenibles. Hoy entonces comienza un nuevo momento en esta apertura gradual ordenada desde el gobierno nacional de Iván Duque, en la que los alcaldes abrirán algunos comercios y más industrias siguiendo los protocolos de bioseguridad. El paso de la reactivación, además del tamaño de la epidemia en cada lugar, empezará a ser uno de los estándares frente a los cuales se debería juzgar la gestión de los mandatarios locales. Y eso está bien, que cuando miremos que también lo hizo cada uno, alcaldes, gobernadores, el mismo presidente, además de contagiados y muertos, empecemos a contar también desempleados. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:02 de la noche. Gracias por estar aquí en Zona Franca. Hoy que se cumple este 11 de mayo, la segunda etapa de reapertura del confinamiento. Ya habíamos tenido una reapertura hace más o menos 2 semanas, cuando los sectores de construcción y manufactura empezaron a hacer sus protocolos para empezar a trabajar. Ahora, a partir del 11 de marzo, se abren otros sectores más. Dentro de manufactura, varios más. También se abren cosas como los talleres de carros, las papelerías, comercios para mascotas y también empieza a funcionar la mirada municipalizada del coronavirus. El gobierno del presidente Iván Duque ha dicho con buen tino que esta es la situación de los municipios con coronavirus y sin coronavirus, municipios COVID y no COVID. Y entonces aquí uno encuentra distintas cosas. Los 257 municipios con coronavirus, ahí están. El 95% de los casos está ubicado, gracias, ahí está. Los que 23% de los municipios son positivos, esto estamos hablando de más o menos unos 200 municipios donde habita la mayoría de la población, casi 30 millones de personas, 29.3 millones de personas, ahí está Cali, Bogotá, Barranquilla, las grandes ciudades, pero son la minoría de los municipios. De hecho, dentro de esos municipios, apenas el 4.6% acumula el 94% de los casos de coronavirus. En cambio, hay 77% de los más de 1.000 municipios de Colombia que no tiene coronavirus. Ahí están cerca de 18 millones de habitantes, no es porcentaje, son 18.7 millones de habitantes. A propósito de cómo va esta reapertura entre municipios no COVID y COVID, también entre municipios donde ya se están abriendo los comercios, esta es la última información que tenemos del gobierno nacional. Como usted nos ha indicado, aquí debimos seguir 3 principios en este proceso de reinicio de actividades. El primer principio es que este fuera un proceso ordenado, o en otras palabras, que fuera gradual y que fuera progresivo. Y así lo hemos venido cumpliendo, señor presidente. En total, entrarían potencialmente 187.000 empresas de todo el país a lo largo de estos días.
En el día de hoy, presidente, es muy importante compartirle al país que 24.000 de esas empresas ya han solicitado la revisión de los protocolos de bioseguridad a las autoridades locales y que más de 5.000 empresas ya tienen validados esos protocolos de estas empresas que se habían previsto entraran en el día de hoy. Quiere decir que se va cumpliendo con ese principio en donde los alcaldes llevan la llave de la gradualidad y van considerando la validación de esos protocolos dependiendo de su contexto, de sus circunstancias. Todavía no tenemos los datos para saber qué alcaldes han abierto la llave más rápido que otros. El Ministerio de Comercio todavía no ha centralizado toda esta cantidad de información que, como les decía, viene de más de 1.000 municipios. Este va a ser uno de los retos de esta federalización, de esta municipalización del coronavirus, es centralizar la información, saber qué está haciendo cada alcalde. Hay una situación particular, sin embargo, que ya sabemos ha avanzado muy bien y es la del departamento de Antioquia. En Antioquia los casos y la curva del coronavirus está casi controlada, de hecho va en un descenso, se está allá disminuyendo, pero además el coronavirus está centrado en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Ahí 9 de sus 10 municipios tienen casos, el 91% de los casos que hay en todo el departamento de Antioquia están ahí en esos municipios, ya el 55% de las personas están recuperadas. Fuera del área metropolitana están el resto de los poquitos, 41 casos, 9% de los casos de todo el departamento de Antioquia, y allá el 71% de esos casos, de esos 41 casos, ya están recuperados. Antioquia tiene menos de 10 muertes en total, el país ya va para 500. Tiene 6 muertes. A propósito de eso, tengo conectado al gobernador de Antioquia. ¿Todavía no está el gobernador de Antioquia? No. Ya viene el gobernador de Antioquia. Puedo entonces, les voy a contar de lo que hablé con Bruce McMaster, el director de la ANDI, de la Asociación Nacional no de Industriales, sino de empresarios de Colombia. La ANDI ya no es de industriales nada más, sino de empresarios. Con Bruce McMaster pude hablar de esta estrategia que tiene el gobierno más temprano, lo tengo grabado, esta estrategia que tiene el gobierno de cómo ir desconfinando la economía de alguna forma. A propósito del ritmo que lleva, de si se está haciendo bien o no, de si se está pensando también en lo económico, además del tema de salud, esto tiene que decir McMaster. Yo le he hecho un llamado, digamos, muy grande a las autoridades, tanto nacionales como locales, para que entiendan que están frente a un problema multidimensional. El problema que tenemos no es solamente un problema de salud, no es solamente un tema de capacidad hospitalaria, no es solamente un tema de empleo, no es solamente un tema de comercio o de producción o incluso de pobreza o finanzas públicas. Estamos frente a múltiples problemas en este momento. Tenemos problemas en todos lados y en todos los casos se trata de la peor versión del problema que hayamos tenido por muchos años. Por eso es que hay un llamado muy importante a que todas las soluciones sean soluciones multidimensionales. Enfocarse solamente en una cosa es un gran error. Si nos enfocáramos solo en el empleo, estaríamos cometiendo un error. Si nos enfocamos solamente en la salud, estaríamos cometiendo un error. Lo mismo pasaría en las finanzas públicas. De manera que en este momento se requiere de líderes, se requiere de personas que estén al frente, digamos, de la política pública, que entiendan la multidimensionalidad del reto que tienen por delante. Se requiere gente que entienda la integralidad del problema. Si no logramos eso, nos vamos a ver en problemas gigantescos dentro de muy pronto. Por eso, el tema de abrir rápido o abrir despacio, en realidad, digamos, ha trasladado la discusión hacia un campo en el que del cual no deberíamos estar hablando. Tenemos es que abrir rápido, pero abrir con mucha seguridad. Tenemos es que no ser lentos, pero hacerlo con muchas precauciones. En este caso yo diría que la lentitud no es sinónimo de precaución. La lentitud es muy poco cautelosa. La lentitud nos produce problemas y nos produce pobreza todos los días, produce desempleo todos los días. De manera que esa idea de que entre más lentos vayamos, más cautelosos estamos siendo, es una idea completamente equivocada.
A propósito de la estrategia que ha planteado el gobierno, que tiene algunos riesgos, la municipalización de la estrategia donde pierde algo del control, obviamente se lo da a personas que están más cerca a los problemas, con algunas consecuencias extrañas, como que cada alcalde quiere tener su propio pico y cédula, pico y género, y se van sumando todas estas restricciones a las restricciones que ya pone el gobierno nacional. Esto opina McMaster, que es una persona que conoce cómo funciona el aparato productivo del país. Entonces, yo le pregunté a propósito de eso, de si puede arrancar de alguna medida la economía colombiana, así estén cerrados unos municipios, los grandes centros de producción como las capitales, y en cambio los municipios más rurales estén más abiertos. Yo diría que son dos cosas distintas, Daniel. Una cosa es la municipalización y es básicamente como tratar de entender que hay sitios en los cuales tenemos unos grandes focos de contagio, a los cuales hay que cuidar muchísimo más, y hay sitios en los cuales no hay ni un contagiado. No tiene ningún sentido que nosotros tengamos en este momento detenida la economía, yo diría que de todo el país, pero digamos la economía de municipios en los cuales no hay ni un contagiado. No tiene ningún sentido. Es un sacrificio absolutamente innecesario y absolutamente costoso. En ese orden de ideas, yo soy completamente amigo, por supuesto, de que se abra la actividad económica en todos los municipios donde no hay contagiados, que entiendo son más de 860 municipios. Luego aparece un reto muy importante, y es el reto de entender que el país no es realmente el conjunto de 1.102 municipios. El país tiene regiones y el país tiene además vasos comunicantes muy potentes en lo económico entre esos municipios. De manera que tenemos que generar entonces, y esto diría yo es el desafío importante, mecanismos mediante los cuales los encadenamientos, es decir, la gente que le vende cosas a otra gente que está en otras partes, pueda seguir haciendo esas ventas y se pueda seguir haciendo ese suministro. Para esto las cadenas logísticas, es decir, la gente que lleva y trae los productos de un sitio a otro, tienen que tener un cuidado máximo. Yo diría que deberían tener un cuidado casi que del mismo nivel del que tienen en este momento los médicos o las enfermeras, que son personas que eventualmente pudieran ser quienes llevan de un sitio a otro el contagio. En algo en lo que el sector privado es más rápido que el gobierno es en anticipar siguientes pasos. Y los industriales, los empresarios ya están pensando en lo que le puede estar pasando a sectores como la hotelería, la industria de la hospitalidad e incluso los servicios, estos sectores que tenemos de últimos en la lista de esta apertura, y esta es una discusión que todavía el país no ha tenido. No, yo creo que ahí tenemos uno de los grandes problemas no analizados realmente de la actual crisis. Es que hay unos ciertos sectores de la economía que están pagando un precio altísimo por cuidar al resto de la ciudadanía. Y yo digo que ahí tenemos un problema porque yo no tengo la menor duda de que esta decisión equivocada o acertada, la de hacer la cuarentena, es una decisión por el beneficio general. Es una decisión que realmente es común y que la sociedad toma como un todo para tratar de cuidarnos todos. Si eso es así, no existe mucha razón lógica, tampoco jurídica, diría yo, para pedirle a algunos que hagan un esfuerzo más grande que a otros. Entonces, inclusive yo me atrevo a decir que en el caso, por ejemplo, de los hoteles, de los restaurantes, del turismo, de la gente de transporte intermunicipal o de transporte aéreo, ellos en este momento están pagando prácticamente con el patrimonio de sus vidas, en algunos casos con la historia laboral de sus vidas, están pagando para poder cuidar a algunos pocos, pues, o a muchos durante esta cuarentena. Eso nos plantea un dilema ético gigantesco, y es cómo se deberían realmente en este momento distribuir las cargas. Y yo diría que vamos a tener que pensar muy seriamente en eso. Colombia no lo ha pensado, y como tú decías ahora, parecería que eso lo estamos dejando para último momento, como que no queremos pensar en ello, pero ojo que ahí podemos estar haciendo una especie de, entre comillas, expropiación, digamos, de personas o de negocios que están pagando con todo su patrimonio para poder cuidarnos. Esta es la visión del sector privado. Para hablar del sector público, de cómo está aterrizando en los territorios esta municipalización del coronavirus y de la apertura y la salida del confinamiento, tenemos en la línea, está en Medellín, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Gobernador, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Lo escucho un poco lejos, pero bueno, vamos a tratar de aguzar el oído para poder tener este diálogo con usted y con todos los oyentes.
Muchas gracias, señor, por atendernos esta noche. Lo están haciendo ustedes muy bien en Antioquia, no solamente en el tema del control de la epidemia, sino también en el próximo paso, que es el que estamos dando ahora, que es el de la reapertura. Pero me imagino que su rol como gobernador en este momento debe ser extraño porque son los alcaldes los que llevan la batuta, pero a usted le toca ser un director de orquesta departamental. Sí, Daniel, es cierto, en cierta medida lo que vos decís. Yo creo que aquí lo más importante es que haya articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Así lo hemos hecho nosotros con el gobierno nacional, pero también lo hemos hecho con todos los alcaldes y alcaldesas. Yo no me he cansado de reiterar que ha sido un gran trabajo de los 125 alcaldes y alcaldesas de Antioquia. Ellos de alguna manera tienen el contacto más directo con la ciudadanía. Pero no hay que olvidar algo de todas maneras, y es que los departamentos tenemos la primera responsabilidad en los temas de salud. Entonces creo que ha sido un ejercicio conjunto de trabajo entre alcaldías y gobernación, pero no solo eso, Daniel, el trabajo también con los empresarios, el trabajo con el sector médico. Entonces yo creo que aquí lo que ha habido es un gran equipo en Antioquia y el resultado es un resultado de un esfuerzo colectivo. Y cuénteme entonces cómo va el paso de esa reactivación. El Ministerio de Comercio Exterior todavía no tiene los datos precisos, pero ha sido Antioquia y ha sido usted una de las personas que más ha dicho, hagámosle, empecemos a abrir porque no le podemos añadir a esta pandemia una recesión. Sí, Daniel, yo lo he hecho sobre la base de lo siguiente, pues hombre, en conjunto con todo el pueblo antioqueño hemos logrado un importante resultado en términos de contención. Soy muy claro, en Antioquia y ante la opinión pública nacional, eso no quiere decir que ya hayamos pasado esta pandemia. No, queda mucho camino por delante, pero hemos logrado un activo importante que es tener una contención. Hoy Antioquia tiene 474 casos, pero tenemos solamente 89 casos activos. Tenemos 116 municipios de 125 que hoy son no COVID y tenemos una amplísima recuperación. Entonces, sobre la base de ese esfuerzo, creo que es importante que avancemos en la reactivación económica. Y yo lo he dividido, Daniel, lo he dividido en dos frentes. Uno, la reactivación de los municipios no COVID. Yo creo que esos no COVID deben avanzar en una reactivación todavía mucho más amplia y la reactivación de los municipios que todavía tienen contagio, por ejemplo, fundamentalmente el área metropolitana. Allí tendremos que ser más prudentes, pero de todas maneras avanzar con decisión en una reactivación mientras hacemos el monitoreo para que la contención no se nos desborde. Gobernador, ¿y cómo ha avanzado el tema de los municipios no COVID? Entiendo yo que todavía el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, que son quienes tienen que recibir estos protocolos de esos municipios, no han dado el aval para que la normalización llegue ahí aún. Sí, obviamente apenas estamos empezando ese proceso porque el decreto en su artículo 4, que es el que especifica el caso de los municipios no COVID, apenas está en vigencia a partir de hoy. Pero ya la información que tengo última es que hay 17 municipios del departamento que han solicitado acogerse, digamos, a ese artículo 4 del decreto 636 y espero que desde el día de mañana ya empiecen esos municipios a avanzar en esa apertura. Esta apertura y que funcione, gobernador, depende de que haya un testeo constante, que haya pruebas en esos municipios, incluso en los municipios no COVID. Ha habido algunas dudas acerca de que tengamos toda la evidencia y el mecanismo de rastreo de los casos suficiente para declarar un territorio no COVID. ¿Usted qué piensa frente a eso? No, yo creo aquí en Antioquia tenemos una capacidad de pruebas muy fortalecida. Tenemos ya unos 12 o 13 laboratorios que son una capacidad instalada de más o menos 3.500 a 4.000 pruebas diarias. Nosotros estamos haciendo una estrategia de pruebas en dos sentidos. Daniel, una, los sintomáticos. Nuestra gran estrategia, y creo que ha sido base del resultado que hemos tenido, es captar los sintomáticos en la forma más rápida. Inmediatamente hacer el cerco y los distintos anillos de ese cerco.
y además tomarle la prueba al sintomático, pero a los más cercanos. Y no nos quedamos ahí, sino que hacemos una búsqueda activa. Esa búsqueda activa la estamos haciendo en, digamos, poblaciones de más riesgo, por ejemplo, en los hospitales, en las cárceles o en algunos focos que nos presenten alguna duda de que están generando un mayor número de casos. Entonces, le puedo garantizar que en Antioquia estamos haciendo un número de pruebas suficiente y estamos haciendo un rastreo suficiente. Hoy estamos en un promedio de 750 pruebas diarias y en la medida que sea necesario lo aumentaremos. ¿Y usted qué le dice a los sectores que están tal vez teniendo un exceso de cautela o que piensan que demorarse es mejor en estos casos antes de abrir, que todavía no están seguros? Daniel, hay que reconocer que no es un tema fácil ese. Yo lo que le diría a la gente es que no nos podemos dejar dominar por el miedo. Hay que ser racionales en todas las decisiones que hemos tomado. Yo, por ejemplo, creo que la decisión de la cuarentena por la vida, en la que Antioquia fue líder a nivel nacional, fue una decisión adecuada. Creo que el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional fue adecuado, porque era el momento para contener el virus. Pero ahora es el momento de mantener la contención y avanzar en la reactivación. Entonces yo creo que fundamentalmente el mensaje es: no nos dejemos paralizar por el miedo, seamos prudentes, seamos cuidadosos, mantengamos la medición, el monitoreo, pero avancemos en la reactivación, porque estrangular la economía, el empleo, el ingreso, nos lleva a altos niveles de pobreza y por allí a más muertes de los que estamos teniendo por coronavirus. Y gobernador, y para terminar, ¿usted qué le dice a la gente que ya está un poco cansada de que tanto alcaldes, gobernadores y el presidente se les estén metiendo en la vida privada con una cantidad de reglas que a veces se vuelve inmanejable? Desde poder salir con los niños entre 6 y 14 años 3 veces a la semana, solo media hora, hasta el pico y placa de cada municipio y las reglas específicas que pone el alcalde. Daniel, me parecen bien interesantes las preguntas que usted me hace. Yo diría que ese es un gravamen que todos como sociedad debemos aceptar y resistir, pero que estoy totalmente de acuerdo, gradualmente tiene que ir disminuyendo. Yo sería más partidario de más libertad, porque los ciudadanos, por ejemplo en Antioquia, han mostrado responsabilidad social en su mayoría. Algunos me dicen: hombre, pero hay gente que sale, que no ha cumplido, en la parte de los barrios no están cumpliendo la cuarentena, pero eso ha sido la minoría, porque este logro de Antioquia es un logro colectivo. Yo, por ejemplo, vamos a realizar el audio. Por favor, cuenta de los días. Ahí estamos perdiendo ahí al gobernador, pero creo que queda muy claro el mensaje. Es el gobernador de Antioquia, el señor Aníbal Gaviria. Aníbal Gaviria fue antes alcalde de Medellín, precandidato presidencial del Partido Liberal, y hoy se desempeña con muy buenos resultados, como en general lo están haciendo los antioqueños en el tema de la pandemia del coronavirus. Vamos a comerciales y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @zonafranca, con el hashtag francamente. Hoy hablamos de esta reapertura económica gradual, del fin del confinamiento para algunos sectores, y todo esto y el éxito de esta estrategia depende de que tengamos una buena idea de lo que está pasando en términos del contagio de la epidemia. Por eso las pruebas han sido un tema tan debatido, tan discutido y tan importante. Hoy tenemos buenas noticias en el número de pruebas. Llegamos a un nuevo récord diario en el número de pruebas, más de 7.537 pruebas. Es el día que más pruebas hemos tenido, y eso es bueno, no sobre todo porque sea el día con más pruebas, sino que ayer había sido el segundo día con más pruebas, lo que parece significar que cada vez vamos en una línea ascendente, ya más o menos cerca de 13.000 pruebas diarias que dice el Ministerio de Salud podemos hacer en Colombia. Para hablar de qué tan buena información tenemos en este momento, voy a tener una conversación aquí entre
el doctor Camilo Prieto. Camilo Prieto es cirujano plástico, pero también es el coordinador del Nexus Group IPS, un grupo que coordina especialistas en Bogotá, Medellín y Bucaramanga que se enfocan en la documentación de la epidemia. ¿Qué tal, Camilo? Buenas noches. Un gusto saludarte, Daniel, y un saludo para toda la audiencia de Zona Franca. Y con Camilo va a estar discutiendo la profesora de la Universidad Nacional y asesora del despacho del secretario de Salud de Bogotá, la doctora Gabriela Delgado, que está metida en el tema de las pruebas actualmente en Bogotá. Doctora Delgado, gracias por atendernos. Muy buenas noches, Daniel. Saludos al doctor Camilo y a toda la audiencia de Red Más Noticias. Entonces, Camilo, empiezo con usted. Usted le dijo a La Silla Vacía en un artículo que el gobierno de Colombia estaba tomando las decisiones de hacer una apertura sin la información suficiente. ¿Por qué cree eso usted? Bueno, lo primero es que, Daniel, para hacer aperturas de las cuarentenas, o sea, cuarentena no quiere decir estar confinado totalmente o estar libre. O sea, modificar cuarentena no es sinónimo de eso, sino hacer modificaciones graduales. Eso hay que dejarlo claro a la audiencia. Pero para hacer esas modificaciones graduales se deben cumplir 3 criterios que enuncio rápidamente. El primero, demostrar con evidencia científica una desaceleración de la curva de contagios. Segundo, tener la infraestructura hospitalaria que permita responder ante la crisis. Y el tercer elemento, tener el número suficiente de pruebas que nos permitan aproximarnos al rostro de la pandemia. Empecemos en breve por el último punto. Como bien lo mencionabas, hoy llegamos al récord de pruebas. Es cuando más pruebas se han hecho en Colombia. Estamos, de hecho, haciendo el 62% de la capacidad que tiene el país. ¿Sí? Superamos las 7.000, tenemos una capacidad para hacer 12.000, pero no estamos haciendo la totalidad de las pruebas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la información que tenemos en Colombia, en muchos lugares, ahorita ponemos de ejemplo Bogotá, ponemos de ejemplo Antioquia, pero ¿qué pasa con la periferia? Allá no se están haciendo las suficientes pruebas, se están haciendo muy poquitas. Entonces uno ve unos fenómenos, Daniel, como, mira Amazonas. Amazonas, el primer caso apareció el 17 de abril, y hoy tiene más de 700 Y entonces, casos. déjeme, y se mete la doctora Delgado ahí para ver qué piensa usted. ¿Usted cree que estamos haciendo muy pocas pruebas, que el cuello de botella hace que sea inviable tomar una estrategia distinta a la cuarentena? Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba ahorita el doctor Camilo. Yo creo que se necesita mucha mayor evidencia. Yo puedo hablar por el esfuerzo que ha hecho Bogotá, por el esfuerzo que ha hecho en cabeza de nuestra alcaldesa, del secretario de Salud, tratando de poner a Bogotá a punto, haciendo una red de laboratorios en donde se han incorporado públicos, privados y las universidades para tratar de estar y de establecer exactamente no solamente cuál es el número de casos, sino cuál es el número de contagios asintomáticos, portadores, de tal manera que se puedan hacer los confinamientos, las cuarentenas un poco más sectorizadas y, como los llama nuestra alcaldesa, unas confinamientos más inteligentes. Pero estoy de acuerdo en que la periferia no es Bogotá, no es Medellín, no es Cali, y que se necesitan estrategias adicionales. Sin embargo, debo ser objetiva en esta apreciación y sé de los esfuerzos que está haciendo el Instituto Nacional de Salud, con quienes trabajamos muy de la mano, y sabemos que están haciendo también los esfuerzos necesarios para poder ponerse a punto también con este número de pruebas en los lugares donde no tienen la infraestructura de biología molecular para realizarlas. Pero Gabriela, pero entonces en el caso de Bogotá, ¿usted cree que Bogotá hoy tiene la infraestructura suficiente para entender qué está pasando en términos epidemiológicos con el grado de apertura económica que se está proponiendo? Bogotá se está poniendo al día con eso. La verdad es que estamos haciendo el número de pruebas que, bajo la demanda y con la organización que se está planteando de vigilancia y de estrategias de vigilancia epidemiológica en las zonas en donde ya están identificados esos puntos de calor, donde están ya concentrados, donde se ha movido el virus, particularmente en Kennedy. La alcaldesa y el secretario de Salud estuvieron haciendo el fin de semana toda la sensibilización para llegar a intervenir con mucha decisión en estas zonas en particular. Se ha hecho el esfuerzo para tener una automatización del proceso de la PCR, porque estas pruebas, valga la aclaración de manera muy rápida, no son unas pruebas rutinarias de laboratorio, se requiere una infraestructura y el mismo proceso de las muestras es bastante más complejo que una prueba rutinaria. Luego el distrito ya se ha puesto al día, no solamente en temas de extracción, de celeridad en la respuesta y en la entrega de los resultados, sino que estamos adquiriendo una serie de maquinaria que nos va a permitir hacer automático el
proceso de extracción, unos robots similares a los que trajo el Instituto Nacional de Salud. 2 de ellos van a estar en los próximos días, en las próximas semanas a disposición de Bogotá, de tal manera que podríamos ponernos al día en la búsqueda de casos de asintomáticos portadores para hacer unas estrategias de vigilancia mucho más específicas. Y entonces, Camilo, sus preocupaciones sobre las limitaciones en la información se confinan, digamos, dentro de la periferia o también incluyen a ciudades grandes con infraestructura como Bogotá o Antioquia o Valle del Cauca. Bueno, particularicemos. Lo primero, hablemos panorama nacional. Nosotros estamos a distancia enorme, Daniel, frente a países de la región. Por ejemplo, Chile. Chile hace 4 veces más, o a veces 5 veces más, pruebas que Colombia por millón de habitantes. Chile empezó la pandemia el 3 de marzo. Entonces, primero, cuando nos dicen es que no hay reactivos suficientes en el mundo, les surge una pregunta, ¿pero por qué Chile tiene reactivos? ¿Por qué Panamá tiene reactivos y nosotros tendríamos la disculpa de no tener reactivos? Eso es lo primero. Lo segundo, en limitación de test. Desde el 1 de abril, Colombia dijo, vamos a iniciar el test masivo. No se ha hecho, ya está la parametrización, el INS tiene un documento que es público, invito a la audiencia de Zona Franca a que lo consulte, dice, el test rápido para anticuerpos funciona desde el día 11 con una altísima sensibilidad y especificidad, no se ha iniciado. Ahora, ¿qué ocurre con las preguntas de la periferia? Entonces, tengo la información aquí enfrente mío, que no es mi punto de vista, sino es la información del INS. O sea, ahorita no está haciendo test masivo, no lo está reportando en este momento. Ustedes pueden ver acá el sistema de pruebas, el Instituto Nacional de Salud, no se están reportando las muestras, no están reportando en este momento testeo masivo. Pero un momentico, Claudia, ¿qué es lo que a usted le parece que no es cierto? Gabriela. Gabriela. No es cierto la interpretación del doctor Camilo respecto a las pruebas rápidas y serológicas. El Instituto Nacional de Salud y nosotros en el último protocolo que ellos implementaron o que implementamos conjuntamente relacionado con las mal llamadas pruebas rápidas o pruebas serológicas, se habla de que tiene una sensibilidad muy importante en pacientes sintomáticos. Es importante aclararle a la audiencia para que no sigan exigiendo pruebas serológicas. Para que no sigan exigiendo pruebas serológicas cuando no tienen la sensibilidad necesaria en la población que se requiere detectar. Si usted tiene un paciente enfermo, no necesariamente obliga a que le haga una prueba serológica. Usted necesita las pruebas rápidas que le permitan detectar los asintomáticos infecciosos, y las pruebas serológicas, ninguna, ni siquiera el ELISA, tiene la posibilidad de detectar en un porcentaje superior al 30% de esos asintomáticos. Luego es bastante riesgoso, permítame un segundo, quiero cerrar la idea, claro. Es muy riesgoso permitirle o inducir a las personas a que exijan una prueba que le va a entregar falsos negativos en un 70%, que la gente se va a sentir que está libre del virus cuando tiene el virus, pero sus anticuerpos, porque es un microorganismo de unas características distintas a otros respiratorios, en donde le va a dar negativo siendo portador infeccioso. Entonces las pruebas serológicas no son recomendables, esas inmunocromatografías no son recomendables para ese proceso. Entonces para no enfrascarnos en esta parte del debate, porque no es mi interpretación, invito a la audiencia de Zona Franca que lea el documento público que está en la página del Instituto Nacional de Salud, donde dice... que lo interprete bien. Disculpa, no, es que la interpretación uno la tiene que leer, no la tiene que hacer porque el documento trae un párrafo final de interpretación. Y la interpretación del cuadro dice, se recomienda en pacientes sintomáticos mayores a 11 días. Sensibilidad 99%, especificidad 95%. De tal suerte, discúlpame. Quiero dejarle clarísimo a la audiencia para que rompamos ese paradigma de que las pruebas llamadas rápidas de test de anticuerpos no son inútiles, son útiles, pero tienen una indicación específica en pacientes sintomáticos de mayores de 11 días. De tal suerte que muchos países, no solamente en América Latina, sino en el mundo, están utilizando estos sistemas, tanto de anticuerpos como el que acabo de mencionar, como el de antígenos, que no se hacen en sangre, sino se hacen tomas de frotis, para seleccionar grupos de riesgo. Personas, por ejemplo, pacientes con síntomas que no son muy específicos, pero llevan más de 11 días, nos ayuda a clasificar. ¿Para qué también puede servir? Por ejemplo, imaginemos el Amazonas en este momento. Miren la diferencia tan abismal que existe, por ejemplo, entre Amazonas y Bogotá. Por ejemplo, Bogotá hace 46.000 pruebas por cada millón de habitantes. Amazonas no llega ni a los 1.500 pruebas por millón de habitantes. En un lugar de Colombia donde tenemos muchos pacientes sintomáticos, donde no hay infraestructura hospitalaria, donde no existe una sola cama de UCI, donde no hay red de oxígeno, donde hay que transportar las muestras de PCR, que es el gol estándar, en avión, para todos estos pacientes sintomáticos que llevan más de 11 días,
esas pruebas nos pueden ayudar no a confirmar diagnósticos, porque estas pruebas no son para confirmar diagnósticos, pero sí para tomar decisiones rápidas, de tal suerte que sí se necesita aumentar, insisto, esta toma de muestras, tanto de PCR como del otro tipo de test, para tener una mejor información. Ahora fíjense que cuando se habla de modificar la cuarentena hay que sectorizar, esto no se puede hablar para todo el país. A mí me preocupa mucho cuando se habla de esto. Mira, Daniel, hoy si nosotros revisamos cifras, el Pacífico colombiano alberga el 20.5% de las muertes registradas por COVID. 20.5%. ¿Qué infraestructura tiene el Pacífico? ¿Qué tanto se está documentando en el Pacífico la pandemia? Camilo, déjeme empezar a redondear aquí la discusión, porque entonces entiendo que hay una discusión acerca de cuál es la utilidad de las pruebas rápidas. Estamos de acuerdo en que las pruebas PCR son las mejores pruebas para saber si alguien tiene o no el virus, pero, y entiendo que aquí hay un consenso entre ustedes dos, en que en los centros más poblados, donde están la gran producción económica del país, existe hoy una capacidad que nos permite tener una buena idea de lo que está pasando en términos de la epidemia. Sí, o sea, ya por lo menos Bogotá sí es de lejos, quien tiene el mayor número de test por millón de habitantes, sin duda. Pero en otras regiones del país es que cuando uno piensa en Leticia, es que yo insisto en el caso de Leticia que en las últimas 24 horas creció el 35% en casos. Entonces, si a mí en este momento me dicen no exija pruebas rápidas, pero Gabriela, que Leticia esté creciendo en casos. Al gobierno que haga el esfuerzo de tener test rápidos en pacientes sintomáticos de mayores de 11 años. Pero un momentico, pero Gabriela, por ejemplo, que Leticia está creciendo en casos, ¿no significa que se están haciendo las pruebas? Que Leticia esté creciendo en caso, por supuesto que se están haciendo las pruebas. Yo quiero entender lo que dice el doctor Camilo para no rivalizar y sobre todo para que las personas puedan entendernos, quien nos está escuchando. No es negar la existencia de una prueba. Yo quiero que me escuche sin ninguna prevención. Decir que lo que yo estaba diciendo no es cierto, entonces ahí se nos Sí, es que no es cierto. Yo quiero entender, aquí no se trata de mirar quién tiene la razón ni de cuál sobresale más. Lo que quiero es poner a la audiencia, quiero poner a la audiencia... mintiendo, no está bien, no está bien. Quiero ponerlo volvemos otra vez a una discusión un poco insulsa, pero decirle que no es cierto lo que está diciendo, pero pues no se lo voy a reforzar. Cuando el Instituto Nacional de Salud saca un documento público, hace referencia a una prueba a la cual se le hizo una validación secundaria. Pero no nos quedemos aquí, por favor. Está hablando del valor de las pruebas inmunocromatográficas y aquí el Instituto Nacional de Salud ha hecho una verificación de desempeño o validación secundaria a 2 marcas comerciales de inmunocromatografías. Si usted está diciendo que estas pruebas per se tienen un valor, mi obligación es decirle que no más del 20 o 30% de lo que ha entrado al mercado colombiano tiene calidad y podría utilizarse o tener los rangos de sensibilidad. Esa es otra discusión, pero por eso dejémosle claro a la audiencia, pacientes sintomáticos más de 11 días, doctores, apreciados doctores, confirmados por RT-PCR, es más, mire, sobre el mismo principio de la técnica, doctor Camilo, usted es un poco incierto y arriesgado indicar que una prueba serológica implica diagnóstico de la enfermedad. Yo no he dicho eso, discúlpame, pero de pronto no estás poniendo atención en la entrevista. Acabo de decir que no es diagnóstica, que ayuda a seleccionar grupos de riesgo, por favor. Doctores, entonces, yo ya me tengo que meter porque la discusión perdió un poquito el norte. Pero entonces, usted también escuche debidamente. Doctora Delgado, listo. Digamos que entiendo, creo que hay unos puntos de consenso, obviamente no sobre las pruebas rápidas, que ahí hay un debate dentro de la comunidad médica que es evidente, pero tenemos una buena imagen en los lugares del centro del país, en los lugares económicamente más desarrollados, en las periferias una imagen que todavía falta aclarar. Muchas gracias por el debate, por la discusión esta noche, a ambos, de verdad. Muchas gracias. Ahí seguimos hablando con la doctora Gabriela. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca. Dejo el tema de coronavirus, vamos al tema de Venezuela después de comerciales.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:47, cambiamos de tema. Están pasando muchas cosas alrededor del ejército colombiano. La mayoría de lo que vimos es el tema de los perfilamientos de la inteligencia a periodistas, a políticos, pero creo que lo que está pasando en las relaciones con Venezuela es incluso más grave. Hoy tuvimos la respuesta del gobierno de Colombia sobre su papel en la operación fallida para tumbar a Maduro que se lanzó desde acá, desde La Guajira, y esta respuesta ha sido realmente muy preocupante. Esto dijo el presidente Duque el viernes pasado. Yo no auspicio ni invasiones ni ningún tipo de triquiñuelas. Yo obro de frente porque soy un defensor de la democracia, porque creo en la Carta Democrática Interamericana y hoy lo reitero. Ahora entonces ellos no sabían nada, ni idea, eso no es con nosotros, incluso se ponen bravos. Son mentiras de Maduro, así lo puso en un escueto comunicado la canciller colombiana Claudia Blum. El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera el rechazo absoluto del gobierno de Colombia a las falsas acusaciones del dictador venezolano Nicolás Maduro sobre alguna participación en supuestas acciones contra el vecino país. Las acciones no son tan supuestas, las acciones se dieron. Cuando al secretario de Estado de Estados Unidos le preguntaron si los gringos habían estado metidos en todo este tema, dijo, y aquí lo cito, si nosotros hubiéramos estado involucrados las cosas habrían salido distintas. Hoy el Wall Street Journal dice en un artículo que de hecho la CIA sí supo de esta operación todo el tiempo, dice ese mismo artículo que los colombianos también, pero aquí nuestro gobierno en sus más altas esferas decidió que nos haríamos los bobos como si no fuera con ellos. Por ejemplo, ¿qué ha dicho el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo? Hoy le dio una entrevista un poco acomodada a María Isabel Rueda en El Tiempo, repitió que no sabía nada y en la única declaración distinta que dio hoy, dijo de manera muy insulsa esta tarde en un mensaje enviado a las unidades dentro de las fuerzas militares, dijo lo siguiente. Lo que le importa a Colombia es una fuerza pública respetada, querida, que actúa según sus valores, que produce resultados en el marco de la ley y que crea condiciones para que los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. Y es que eso es lo que duele. Obviamente que los colombianos queremos una fuerza respetada. Aquí se están tirando la imagen de competencia que había construido con mucho esfuerzo el ejército colombiano a nivel internacional. El gobierno de Iván Duque decidió que era mejor parecer como el bobo que no supo que alguien se le metió a la casa para asaltar al vecino que el malo que la prestó porque le interesaba el asalto a ese vecino. Aquí, así el asalto haya salido mal, para un ejército creo que lo peor es parecer bobo, pero no. Ahora resulta que hasta los venezolanos sabían más que nosotros de toda esta operación. Estas son fotografías del campo de entrenamiento allí en la finca de Doble Rueda, mejor conocido como Doble Rueda, pero su nombre real es Elkin Javier López Torres, que está emparentado con la esposa de Cliver Alcalá Cordones. Y esa es la principal razón por la cual el gobierno bolivariano apartó a Cliver Alcalá Cordones de cualquier... O sea, los venezolanos tenían fotos de la operación y nosotros no sabíamos nada. En esta operación había mercenarios gringos, exmilitares venezolanos y hasta infiltrados chavistas, pero ni un agente de la inteligencia colombiana, por favor. Encima de todo, este fin de semana, en otro lado, en Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, dice que se le soltaron 3 lanchas artilladas de la Armada colombiana y terminaron río abajo en manos del ejército venezolano. Es que esto no se lo cree nadie. Estas lanchas con armamento no se amarran como se amarra un caballo. Un episodio que encima de todo le cayó de perlas a Nicolás Maduro para restregar el fracaso del cerco diplomático. Le corresponde al presidente de Colombia solicitarme a mí el regreso de este equipo militar y si así fuere, sería regresado de manera inmediata. Las 3 lanchas rápidas de la Armada, del Ejército de Colombia. Qué humillación, las armas del Ejército de Colombia en una foto, en un noticiero de Nicolás Maduro. Es que la fama de bobo es una cosa muy difícil de quitarse. Es uno de los principales problemas que tiene este gobierno en general,
Pero cuando involucra también a nuestro ejército, es una fama que tiene consecuencias peligrosas para la seguridad nacional de todo el mundo. Y cuando uno ya piensa que la cosa no puede ser peor, llega del pasado la advertencia del hoy consejero de las comunicaciones de Iván Duque, Hassan Nazar. Esto es del 2017, pero decía Hassan en ese momento: diplomacia e inteligencia militar venezolana, la culpa es del río. Hassan, esto se está poniendo sobrenatural. Después de la pausa voy a hablar con un experto en política internacional acerca de las consecuencias para la seguridad nacional de todas estas ridículas. Ya volvemos. Son las 9:55, seguimos en Zona Franca. Vamos a hablar con César Niño. César Niño es director de investigación y profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Es profesor en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. A ver, yo me estoy volviendo loco. Tengo una fijación. Estoy pensando que lo que está pasando en términos de nuestra seguridad nacional con todos estos episodios es realmente muy grave. Es muy grave, Daniel, por muchas razones. La primera es porque hay unos errores sistémicos y sistemáticos a la hora de tomar decisiones y a la hora de construir esa noción de seguridad nacional. Mire, si usted me lo pregunta, creo que hay un gran error en términos estructurales, y es que en Colombia tenemos un Ministerio de Defensa, pero no tenemos Ley de Seguridad y Defensa. Esa es la primera, digamos, el primer gran error de una cadena de errores. Luego, la construcción de la idea de seguridad nacional en este país creo que tenía unos grandes problemas de definición. Y es que ni siquiera nuestros propios operadores de seguridad ni nuestros propios tomadores de decisiones saben muy bien a qué se refiere el concepto de seguridad nacional en Colombia. Dese cuenta una cosa que advertían hace un segundo en la nota ustedes, y es esa famosa, digamos, esa desconexión que hay y las implicaciones regionales frente a los impases y a las salidas en falso de nuestra inteligencia militar y nuestra inteligencia en el país. Y es que esto tiene unas implicaciones regionales y geopolíticas lo suficientemente peligrosas que pueden desestabilizar propiamente al establecimiento colombiano. ¿Usted cree, César, que esta opción que tomó el gobierno colombiano de decir ni idea, yo no sabía, es una, digamos, es una respuesta inteligente a una situación que ya era mala? Yo creo que no es una respuesta inteligente, yo creo que es una respuesta desconectada. Es una respuesta en la que posiblemente genera todo lo contrario a lo que quiso generar el mensaje, y me refiero a la palabra incertidumbre. Creo que aquí hay más incertidumbres que certidumbres estratégicas a la hora de entender un poco qué significa lo que está pasando en el contexto regional y referente, digamos, que a la fallida incursión que hace un grupo de mercenarios sobre Venezuela. Y preocupa mucho, y es que, digamos, la evidencia que hay en los medios de comunicación y en los informes de inteligencia, no solamente de los gobiernos del vecindario, sino propiamente de los Estados Unidos y de los medios de comunicación, por supuesto, es que estos individuos estaban siendo entrenados en La Guajira. Significa que también hay una gran preocupación, y es que el Estado colombiano no hubiera tenido conocimiento que mercenarios en su territorio estaban funcionando. Y esto, digamos, que contradice muchos de los principios del derecho internacional en los que Colombia ha sido sujeto de grandes participaciones e intervenciones. Sin embargo, hay que tener aquí un matiz interesante, Daniel, sí. Y es que, curiosamente, Colombia no ratificó nunca, digamos, no es signatario de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. Venezuela sí. Inclusive el último país en entrar fue Guinea Ecuatorial. Ajá. El país africano entró el año pasado como signatario de este tratado, bueno, de esta convención internacional. Recordemos que el uso de mercenarios no es que esté prohibido, pero no está regulado a la perfección dentro de los regímenes internacionales. Esto puede generar algunas ambigüedades, y por eso es que muchos de los estados se justifican en estas vacíos legales, si se puede decir de alguna u otra manera, para operar. Estados Unidos viene haciendo esto de manera repentina a partir de la finalización de la Guerra Fría, sí, y de manera sistémica a partir del año 1990 en África y, por supuesto, en América Latina. Y César, yo digo que esto tiene consecuencias que van a tomar tiempo, digamos, curar, que hay un peligro de seguridad nacional. ¿Ese peligro cuál es?
Bueno, hay muchos peligros y el principal de ellos tiene que ver primero con el propio ethos o el propio espíritu de lo que significaría la mística de las fuerzas militares en Colombia frente a las operaciones de inteligencia. Recordemos que en años anteriores nuestra inteligencia colombiana ha sido abanderada y sacada en hombros por muchas de las operaciones impecables que todos recordamos con gran satisfacción. Sin embargo, uno de los problemas puede ser ese, la imagen de las fuerzas militares. Dos, que nos estamos viendo las vulnerabilidades operacionales, estratégicas y toma de decisiones en asuntos de seguridad nacional. Y tres, que al no tener un concepto unificado sobre qué significa la seguridad nacional, no tener una ley de seguridad y defensa, puede generar vulnerabilidades para que actores irregulares, por supuesto, se valgan de esto, que tengan un poco más de operatividad a la manera de poner en jaque algún tipo de institucionalidad colombiana. Claro, y es que ahorita estamos pensando, César, es que con qué van a salir mañana, ¿no? Seguro. Seguro. César Niño trabaja en la Universidad Sergio Arboleda, da clases en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Muchas gracias por hablarnos esta noche, César. Daniel, a ustedes muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Nosotros hasta aquí llegamos, se nos acabó el tiempo. Seguimos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.